Buenas noches, amigas, amigos. Una vez más, como todos los lunes a las 8 de la noche, su programa, su Diputado TV, con el tema de adicciones. El día de hoy nos acompaña, como siempre, nuestro psicólogo de cabecera, el licenciado Ramón Vilar. Perdón, Hola, José. Ramón Vilar. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante en relación con las preguntas que nos hacen favor de mandarnos sobre el aspecto espiritual y el aspecto religioso en la prevención de las adicciones. Obviamente nosotros sabemos que los que tienen de nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, algunos problemas de adicciones, nos damos cuenta con cierta preocupación que están inmersos en un mundo muy especial, muy de ellos, que no permiten que entre el aspecto religioso, el aspecto espiritual. Entonces vamos a ver aquí algunas experiencias de personas que tuvieron el problema o tienen el problema y que sin embargo a través de canalizar el aspecto espiritual y el aspecto religioso a este tipo de problema han tenido alguna solución a ellos, o por lo menos han detenido hasta cierto punto el problema de las adicciones. En ese tenor quisiera preguntarle a Ramón, como psicólogo, hasta qué punto puede intervenir un aspecto de despertar espiritual en las personas que tienen este tipo de problemas. El programa de Alcohólicos Anónimos nos habla de un despertar espiritual, que es un despertar de conciencia de la persona que presenta una adicción, concretamente el alcoholismo, en el caso de Alcohólicos Anónimos, con mundo, ese mundo espiritual que llega a ellos y que muchos inclusive han cambiado su religión, sus creencias y se han metido, han participado en algunas religiones que les han ayudado. ¿Tú qué nos puedes decir sobre ese particular? Sí, mira, buenas noches primero. ¿Jesús o José? Jesús. Ah, bueno. El tema es muy vasto y tiene muchos puntos por donde llegarle, ¿no? Primero, se habla de bebidas espirituosas, ¿sí? Un amigo mío esotérico, estando en Escocia, vio un sitio que decían los mejores espíritus de Escocia y creyó que eran fantasmas y cosas de estas. Se fue a ver y era los mejores whiskies de Escocia estaban en ese sitio. Le llamaban espíritus a la acción del alcohol, ¿sí? Desde las fiestas de Baco, o de siempre ha tenido un aspecto religioso, como todas las drogas, ¿sí? El tabaco quiere decir en Caribe la palabra de Dios, porque era la manera en que hablaban, comunicación con los dioses a través de fumar, ¿sí? Y todas las drogas han tenido. El peyote, por ejemplo, en Nayarit, es un aspecto religioso completamente. Todas las drogas siempre han tenido una relación con lo espiritual. La pregunta que haces es hasta dónde el cambio el despertar espiritual de una persona es. Primero, yo volvería a algo que hemos insistido a lo largo de todos los programas. Hay personas que tienen un problema orgánico y yo creo que esas no pueden ser, son los eternos recaídos de Alcohólicos Anónimos, los que no entienden con Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, los que, y lo comparemos con la diabetes, los que han adquirido la enfermedad por una mala dieta, digamos, que son personas más que adictas con problemas de adicción, estas sí, este despertar espiritual tiene mucho que ver. Generalmente lo que sufren este tipo de personas son una crisis existencial muy gruesa, ¿sí? De no saber cómo conducirse dentro de la sociedad, muchas veces por baja autoestima. Son gentes que no se sienten capaces de enfrentar a la sociedad, sienten que están derrotados y el alcohol o las drogas les dan fuerzas
para actuar. Esta crisis existencial que tienen les crea mucha angustia, ¿sí? Y el alcohol se las vuelve a calmar. Antes de meternos a esto, de siempre ha habido, por ejemplo, uno de las gentes que más atacó en las cuestiones del alcoholismo fue Matt Talbot en Inglaterra. ¿Quién? Matt Talbot. Matt Talbot. Ajá. Hay inclusive varios grupos de alcohólicos anónimos que toman el nombre de Matt Talbot. Este fue un obrero irlandés en el siglo XIX, ¿sí? Que tenía un grave problema de alcoholismo y a través de meterse en su religión dejó de beber y estuvo ayudando a muchos alcohólicos a recuperarse de esto. En México las primeras tratamientos que hubo de alcoholismo, por ejemplo, ahorita conocemos el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Bueno, este fraile de la colonia puso un hospital para enfermedades mentales y alcoholismo, ¿sí? De las poblaciones indígenas, ¿sí? Metiendo la religión como tratamiento a terapéutico. Quiero decir con esto que siempre ha habido este tipo de acercamientos en México. Cuando antes de que se consolidara Alcohólicos Anónimos en México, se hicieron unas granjas en Guanajuato manejadas por el obispo de El Bajío, donde se internaban a los alcohólicos a tener despertares espirituales a golpes, ¿sí? O sea, lo mismo que pasaba en los anexos, con castigos, porque se veía, y es la bronca que tienen los espirituales, la otra situación que quisiera hablar, porque tiene un punto de vista moral, ¿sí? Como que esta enfermedad son malos los alcohólicos, y no es un problema de maldad o de hacer las cosas bien o mal, es un problema de enfermedad que había que ubicar, ¿sí? Se supone que los orígenes de Alcohólicos Anónimos, y lo cuenta Bill W., no se supone, los principios de Alcohólicos Anónimos vienen cuando a este fundador de Alcohólicos Anónimos, todavía no lo fundaba obviamente, que andaba en un alcoholismo activo, lo llega a visitar un viejo amigo, ¿sí? Y le dice que no quiere beber porque ya tiene religión, ¿sí? Él había dejado de beber en ese tiempo, aunque luego recayó, en unos grupos llamados Oxford, que eran unos grupos, en Estados Unidos que hay muchas religiones o muchas sectas cristianas, los grupos Oxford buscaban regresar a los inicios del cristianismo, a los padres de la iglesia, donde el cristianismo era comunitario, vivían en comunas los cristianos y querían fundar una cosa de este estilo. Los grupos Oxford desaparecieron porque el fundador de estos grupos fue pro-nazi, ¿sí? Y cuando vino la Segunda Guerra Mundial, fueron desprestigiados estos grupos, pero en los 30 tuvieron mucha influencia en Estados Unidos. El que llevó y el que creó, el que empezó a tratar esto de los grupos Oxford fue paciente del doctor Carl Jung, ¿sí? El psiquiatra, el psicoanalista, Carl Gustav Jung. Él fue cofundador, Jung fue discípulo o cofundador del psicoanálisis con Freud, ¿sí? Aunque luego fue desprestigiado porque él creía mucho en las cuestiones espirituales espiritistas más que espirituales. Y espirituales completamente, ¿sí? A diferencia de Freud, que creía que la libido, la pulsión sexual era la única que tenía fuerza, ¿sí? Y para Jung había otros factores. Esta persona del grupo Oxford estuvo como 2 años en análisis con Jung, dejó de beber esos 2 años, y cuando supuestamente estaba curado se fue y se puso una borrachera
tremenda, y regresó todo afligido con Jung y le dijo, doctor, pues volvió a recaer, ¿qué me pasa? Y Jung le dijo, pues miren, yo no puedo hacer nada por usted, yo le sugiero que se meta en un aspecto religioso a ver si por ahí se puede ayudar. Y le dijo a este hombre, es que yo tengo religión, yo soy cristiano. ¿Sí? Le dijo, no, yo no le estoy hablando que cambie de religión, sino que tenga un cambio espiritual dentro de esto, otra forma de relacionarse con el mundo. ¿Sí? Así empezaron los grupos Oxford a tratar alcohólicos, y de ahí se basa Bill W. Bill Wilson, este señor, después de haber hablado con su padrino, ahorita no me acuerdo el nombre de el que le pasó el mensaje, Heavy. Con Heavy, cuando vuelve a beber y termina en el hospital psiquiátrico, que en este hospital psiquiátrico de Nueva York tenían un pabellón para alcohólicos crónicos y ya desahuciados, y ahí iban a meter a Bill W. Cuando está ahí, Bill, desesperado, que era agnóstico, digamos, aunque había sido educado dentro de el anglicismo de esta corriente cristiana, anglicano, en el momento que llega Alcohólicos Anónimos, que llega al hospital, ya no era agnóstico, no sabía si existía o no existía Dios, no tenía una posición sobre esto. Estando en su cama solo, ¿sí? Se acuerda de lo que le había dicho a Evie y le dice, bueno, si existes, manifiéstate. Y Bill dice que se le iluminó el cuarto de repente y que entró un aire que lo hizo cambiar. Le llamó al doctor Silwood, que era el psiquiatra de ahí, y le dijo, oiga, me pasó esto, ¿ya me volví loco o es real que tuve esta experiencia, ¿no? Que hablan de este despertar espiritual, entre paréntesis, o sea, ahí empieza el factor espiritual de Bill. Entre paréntesis, él quiso repetir esta experiencia, o saber si esta experiencia había sido una conciencia alterada nada más, y años después, esto fue en los 30, en los 50, 20 años después, a Bill lo invitan a participar en el grupo de apoyo, en el grupo experimental, digamos, de la creación del LSD, que el LSD fue hecho por dos psiquiatras tratando de crear cambios de conciencia alterado para cambiar determinadas cosas. Y Bill experimentó 2 veces con el LSD, no hablo de adicción, sino de experimento con grupo controlado, y dijo que no, que eran 2 cosas totalmente diferentes lo que él había sentido antes. Entonces, bueno, basado en esta experiencia espiritual, se supone que el programa de Alcohólicos Anónimos es un despertar espiritual, lo que se busca desde la derrota del alcoholismo hasta hasta un verdadero despertar espiritual. Uno de los libros básicos en esto, y es el principio de la psicología americana, variedades de la experiencia religiosa. Este libro habla fundamentalmente de experiencias de diferentes santos y diferentes gentes que tuvieron una bancarrota existencial y salieron a través de una experiencia espiritual. El caso que a mí más me llama la atención es el fundador de los jesuitas, San Ignacio de Loyola, que llega a una derrota completamente existencial, estaba a punto de quitarse la vida, se aísla y logra, a través de encontrarse con Dios, tener este despertar espiritual. Esto funciona, y funciona muy bien, si vemos, independientemente de la creencia religiosa que se tiene, el creer en Dios simplemente es creer que existe en el universo, en el infinito, un orden, ¿sí?
el adicto está en el desorden absoluto. Cuando encuentra que hay un orden, que hay un principio y que las cosas están en armonía, puede entender que participar en el orden. Si no hay esta creencia, es muy difícil cambiar esta posición. A ver, vamos a resumir. Se supone, y nos estás diciendo, que existen dos tipos de personas que tienen una enfermedad adictiva. Unos que tienen una problemática orgánica, que a estas personas que tienen una problemática orgánica es muy difícil que adquieran a través de un despertar espiritual un cambio de juicio, un cambio de actitudes. ¿Y por qué? Porque tienen un problema orgánico mental. Eso es muy difícil. Hay otras personas, que nos acabas de decir, que tienen problemas existenciales y que para enfrentar la problemática cotidiana, la problemática de todos los días, tienen que acudir a ciertas sustancias, como es el caso del alcohol, como es el caso de otras drogas, para poder enfrentar una vida y tener una aceptación social, según ellos, ¿verdad? Entonces requieren de estas sustancias. A estas personas que no tienen un problema orgánico, puede que sí les pueda servir, valga la redundancia, perdón, puede que les sirva el aspecto espiritual. El aspecto espiritual tú lo estás definiendo, independientemente de, pues, que mencionas a psicólogos y a psiquiatras de muy alto reconocimiento mundial, como es el caso del doctor Carl Gustav Jung, y de William James. ¿Perdón? William James es el autor. William James, que es el autor de Variedades de la Experiencia Religiosa, que a ellos sí están de acuerdo que las personas que tienen un problema existencial, que tienen un problema vamos a llamarlo un problema psicológico, no orgánico, pueda a través de la experiencia espiritual tener un cambio radical en su forma de pensar. Y nos haces también una mención de los primeros grupos que se empiezan a fundar con este tipo de situaciones, y hablabas de unos grupos que se fundan en Estados Unidos que se llamaban grupos Oxford, que esos grupos Oxford son grupos de creencia cristiana que quieren regresar a los orígenes, al cristianismo primitivo, a la vida en comunidad. Tienden a captar a la gente, y sí hay un cambio en esa gente, como nos decías la experiencia de este señor Evi, que se la transmite a William Griffith, que es el fundador de Alcohólicos Anónimos. Bill Wilson. Bill Wilson, sí, cierto. Wilson, que es el fundador de Alcohólicos Anónimos, y él experimenta en sí mismo ese despertar espiritual. Y nos haces mención de una situación que estaba ya en el psiquiátrico, y que esta persona empieza a pedirle: si existes, manifiéstate, y que siente una corriente de aire tremenda, y que empieza a iluminarse el salón donde se encontraba, y que a partir de ahí hay un cambio radical en su forma de ser, que en los años 50 quiere encontrar una explicación a esa experiencia espiritual, y empieza a probar con dos científicos que inventan el LSD para ver si produciendo un estado alterado de conciencia vuelve a sentir lo mismo. Dice que no, que es una cosa muy diferente. Entonces podemos concluir que para algunas personas el aspecto espiritual sí sirve, sí les ayuda. Y algo que sí impresionante, porque yo no lo sabía, es el aspecto de Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, que, como ustedes saben, es una de las partes intelectuales del catolicismo, que estaba a punto del suicidio, que experimenta una experiencia religiosa como William James, que William James, también entre paréntesis, es uno de los grandes psicólogos del siglo antepasado y del siglo pasado en Estados Unidos, y él es el que narra todo este tipo de experiencias como una forma de encontrar un orden. Se hace la concepción de una deidad, es darse cuenta que existe en el universo un orden, y que el alcohólico está en una situación de caos, una situación de desorden, y cuando acepta ese orden universal es cuando experimenta un cambio. ¿Tú has sabido, dentro de tu experiencia como psicólogo, de alguna persona que haya tenido un cambio radical con una experiencia espiritual? Mira, lo difícil es saber qué es una experiencia espiritual. La mayoría de las gentes de Alcohólicos Anónimos, y conocemos gentes con 30 años o más sin beber después de haber tenido una vida caótica
con el alcohol, que mueren inclusive en sobriedad ya por la edad, se van dando cambios de conducta a través de esto. Si han recibido una experiencia espiritual o no, al estilo de Bill, no conozco ningún caso así. Conozco uno de Alcohólicos Anónimos que vivía en un cuarto de madera en la colonia Roma, en la azotea, y él decía que se le iluminaba el cuarto todos los días. Y pues, ¿cómo que se te ilumina el cuarto? Así que vivo en la esquina y cuando dan vuelta los coches se iluminan mi cuarto y por las rendijas se mete, pero era otra cosa totalmente diferente. No, es que no, este tema que estás tocando es muy interesante, porque la historia nos cuenta situaciones, por ejemplo, de Agustín de Hipona, San Agustín, que que también lo trata William James. Experimenta un despertar espiritual y hay un cambio radical en su forma de ser, de actuar, de pensar, y se convierte al catolicismo y es uno de los principales teólogos del siglo II o III, ¿sí? Agustín de Hipona, San Agustín. Y también se da el caso de un santo mexicano, San Felipe de Jesús, que también decía que llevaba una vida muy azarosa y que sin embargo encuentra un despertar espiritual y cambia totalmente hasta el momento de llegar a la santidad. Esto se puede dar con las personas que sin tener un mal orgánico tienen el problema de adicción, o también simplemente con la consulta a un buen psicólogo que lo guíe para que él encuentre cuál es la deformación que tuvo en su primera, segunda infancia o en su adolescencia, o por qué de esa necesidad o ese estado de minusvalía que comentabas. A ver, mira, yo como veo esto, entre paréntesis, lo de Agustín también lo trata William James en el libro de Variedades de Experiencia Espiritual. William James es el fundador de la escuela psicológica norteamericana. Es decir, la psicología americana surge con William James. No es un ser menor, vaya, un psicólogo menor. Claro. Y su libro más importante es que es una serie de conferencias que él va a dar a Europa. Por primera vez un americano iba a enseñarle a los europeos, no al revés, ¿sí? En mi tratamiento con adictos, lo que yo veo es la gente que siento que les puede funcionar Alcohólicos Anónimos, los mando inmediatamente a Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos no les cuesta y tiene la gran ventaja, a diferencia del tratamiento terapéutico conmigo o con cualquier psicólogo, en que se tienen que involucrar completamente. Conmigo a lo mejor están de pacientes pasivos, ¿sí? Ajá, doctor, a ver, cúreme, ¿sí? Y no hacen nada. Y en Alcohólicos Anónimos se les exige hacer algo porque no les cobran. Entonces eso funciona más. Yo me dedico más a los casos que no funcionan dentro de Alcohólicos Anónimos, que es una infinidad de casos. O sea, yo siento que hay más gentes que no les funciona que sí les funciona, ¿sí? Y es fundamentalmente porque hay lo que hablábamos, sí, un mal orgánico en estas personas, y hay un problema de cambios. No es lo mismo los años 40 y 50 del siglo pasado que 2014, sí, o sea, 60 y tantos años de diferencia han generado toda una serie de problemas más que van más allá, porque hay una confusión entre lo espiritual y lo moral, ¿sí? Conozco muchos de estos enfermos orgánicos que llevan una moral estupenda, que ya quisieran muchos no alcohólicos tener esa moral, y sin embargo no pueden dejar de beber, ¿sí? Hacen sus inventarios morales, que es una parte del programa, el cuarto y el quinto paso, y no tienen nada que decir porque no han hecho nada en su vida, ¿sí? Y hay casos muy patéticos en esto y muy raros, ¿no? Me acuerdo de una persona
una persona importante en la sociedad mexicana, que llegó a los 68 años sin ningún problema de alcoholismo, ¿sí? Y a los 68 años de repente agarra el alcohol, ¿sí? Y se la pasa 3 años bebiendo en su casa, encerrado, ¿sí? Y tirado en la alfombra, hasta que la familia busca rescatarlo de esta situación. Esta persona deja de beber en Alcohólicos Anónimos, por cierto, ¿sí? Y hasta el último que sé, pero entrando en consulta conmigo porque no entendía las cosas, primero no se ubicaba en los grupos de Alcohólicos Anónimos, porque llegaban y pues háblame de lo que has hecho, y claro, yo este tipo no había hecho nada nunca, ¿no? Entonces, Nada malo. nada malo, o sea, era un agente de la aristocracia mexicana, de una familia de la aristocracia mexicana porfiriana, que siguió siendo una familia muy respetable acá, él teniendo varios negocios, siendo un hombre de negocios, etcétera, etcétera, justo con sus trabajadores, todo perfectamente bien, ¿no? Y platicando con él y oyéndolo, el problema de su alcoholismo surgió cuando este hombre se asocia con el suegro de su hijo. El suegro de su hijo lo pone hace un fraude, y este hombre pasa 2 noches en la cárcel, ¿sí? La familia lo saca, y a partir de eso se le viene un derrumbamiento moral, porque él nunca aceptaría su educación, y que su educación, cómo fue a la cárcel siendo un hombre probo. Y esto fue lo que le provocó el alcoholismo, ¿sí? Hubo que removerle moralmente esto, y cuando lo logró aceptar dejó de beber tranquilamente, ¿sí? Ya inclusive sé que ya no va a los grupos y no bebe, y espero que siga así, porque ya no me ha ido a... Ya no sabes. Sí, no ha ido a consulta, y van a consulta quien se siente mal, no quien se siente bien, ¿no? Entonces dejó de beber este cuate. Entonces, bueno, está el ingrediente moral, que la gente que no acepta dentro de su moral la manera en que está viviendo, enseguida al entrar en Alcohólicos Anónimos pueden encontrar una justificación. Está la gente que... Tuve un paciente que no le entraba el programa de Alcohólicos Anónimos porque él creía que él no era hijo de Dios, ¿sí? En su primera infancia, sus papás estaban divorciados. El papá hacía que desde la azotea de su casa apedrearan a la mamá cuando iban a buscarlo a los hijos, y la mamá, cuando estaba con él, le decía que él no era hijo de Dios y que Dios lo iba a castigar, etcétera, etcétera. Cuando creció y en una catarsis con él, el chavo no podía creer en Dios, ¿no? O sea, decía, es que Dios no me quiere a mí, ¿no? No es que yo no crea en él, sino que él no me quiere. Ajá. Entonces, lo tenía muy introyectado. Desechado por la deidad, pues imagínate, de los seres humanos. Bien, fíjate que tú tocaste 2 nombres muy interesantes, muy importantes en lo que es la trayectoria de todo lo que la ciencia de la psicología. Hablaste de Carl Gustav Jung y hablaste de William James, que son grandes de la psicología universal. Tú también dijiste algo que me interesó respecto a Jung, que Jung empieza con Freud, por ahí por 1914, y después se separa de Freud porque no tenía una gran validez científica, o algo, escuché así, el hecho de que él creía en el espiritismo, o en el aspecto de los espíritus. Yo me pregunto, en pleno siglo XXI, un psiquiatra, un psicólogo de la calidad de Jung, ¿podía creer en aspectos paranormales? ¿Podía decir que el alcoholismo, la persona que tiene un problema de alcoholismo podría tener también un problema de algo paranormal? A ver, primero, no es cierto que Jung estuviera tratando con espiritistas y con
gentes así, y entonces inclusive vamos a dejar de hablar de adicciones y nos metemos en la mano peluda, versión adictiva. ¿Sí? Este, Jung, Freud es el que inventa el análisis y el psicoanálisis, ¿sí? Lo inventa porque, bueno, él se da cuenta, y en este sentido es un gran avance, de la importancia del inconsciente o de los actos inconscientes que hacemos los seres humanos y que no tienen una explicación, ¿sí? Y entonces quiere hablar directamente con el inconsciente. Primero intenta hacerlo a través de la hipnosis, ve que esta no funciona y entonces hace todo el trabajo del psicoanálisis o del análisis psicoanalítico para encontrar esto. Esto se da dentro de la comunidad judía. Freud era judío, y el primero interesado no judío, el primer médico interesado no judío fue Jung. Jung, que está de acuerdo con la teoría freudiana, empieza a ver que hay otros factores que también intervienen, que no nada más es la libido y el impulso sexual, la pulsión sexual. Esto se da a través, Jung lo primero que descubre es que hay un inconsciente colectivo, es decir, que estamos conectados con el inconsciente de la sociedad y que esto repercute en nosotros y actuamos a través de lo que llamó el arquetipo. El inconsciente, no, el arquetipo es otra cosa. El arquetipo es además de este inconsciente colectivo, junto con este inconsciente colectivo hay toda una serie de construcciones mentales sociales, donde están los arquetipos, que es la religión, que son los valores fundacionales de cualquier sociedad. El padre es el padre genérico, independientemente del padre que nos haya tocado cada uno, o la madre, ¿sí? Todo y que todo esto tiene una relación con la historia de la humanidad, que son las religiones. Y ahí se pone a estudiar las diferentes religiones y estudia todas las corrientes religiosas. Jung nunca asistió a un grupo de Kardec a levantar la mesa, etcétera, etcétera, para nada, nunca hizo esas cosas. Es la vulgarización de Jung y el desprestigio, y no tiene nada que ver científicamente. Yo trato con muchos pacientes duales, una enfermedad mental y el inconsciente, y me llegan hablando de fantasmas y de visiones que tienen. Si yo niego esas visiones y quiero verlo todo pseudocientíficamente, no va a tener ningún contacto con el paciente. Yo parto de creerles que me están diciendo la verdad, que ese delirio es cierto, ¿sí? De esto podemos hablar la siguiente vez más profundamente, porque ya dicen que se acabó el programa. Nos pusieron la tarjetita. Bien, amigos, pues nos quedamos en suspenso para ver toda esta serie de teorías que, como comentaba nuestro experto, pues son de gente connotada, es gente de estudio, es gente reconocida mundialmente. Entonces creo que quedaría el tema para ver qué tanto puede experimentar una persona a través de la experiencia espiritual para salir de la problemática de las adicciones. Amigos, amigas, pues los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en Tu Diputado TV. Muchas gracias. Han participado en algunas religiones que les han ayudado. ¿Tú qué nos puedes decir sobre ese particular? Sí, mira, buenas noches primero. ¿Jesús o José? Jesús. Ah, bueno. El tema es muy vasto y tiene muchos puntos por donde llegarle, ¿no? Primero, se habla de bebidas espirituosas, ¿sí? Un amigo mío esotérico, estando en Escocia, vio un sitio que decían los mejores espíritus de Escocia,
y creyó que eran fantasmas y cosas de estas, se fue a ver, y era los mejores whiskies de Escocia estaban en ese sitio, le llamaban espíritus a la acción del alcohol, ¿sí? Desde las fiestas de Baco, o de siempre ha tenido un aspecto religioso, como todas las drogas, ¿sí? El tabaco quiere decir en Caribe la palabra de Dios, porque era la manera en que hablaban, comunicación con los dioses a través de fumar, ¿sí? Y todas las drogas han tenido. El peyote, por ejemplo, en Nayarit, es un aspecto religioso completamente. Todas las drogas siempre han tenido una relación con lo espiritual. La pregunta que haces es hasta dónde el cambio el despertar espiritual de una persona es. Primero, yo volvería a algo que hemos insistido a lo largo de todos los programas. Hay personas que tienen un problema orgánico y yo creo que esas no pueden ser, son los eternos recaídos de Alcohólicos Anónimos, los que no entienden con Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, los que, y lo comparemos con la diabetes, los que han adquirido la enfermedad por una mala dieta, digamos, que son personas más que adictas con problemas de adicción, estas sí, este despertar espiritual tiene mucho que ver. Generalmente lo que sufren este tipo de personas son una crisis existencial muy gruesa, ¿sí? De no saber cómo conducirse dentro de la sociedad, muchas veces por baja autoestima. Son gentes que no se sienten capaces de enfrentar a la sociedad, sienten que están derrotados, y el alcohol o las drogas les dan fuerzas para actuar. Esta crisis existencial que tienen les crea mucha angustia, ¿sí? Y el alcohol se las vuelve a calmar. Antes de meternos a esto, de siempre ha habido, por ejemplo, uno de las gentes que más atacó las cuestiones del alcoholismo fue Matt Talbot en Inglaterra. ¿Quién? Matt Talbot. Ajá. Hay inclusive varios grupos de Alcohólicos Anónimos que toman el nombre de Matt Talbot. Fue un obrero irlandés en el siglo XIX, ¿sí? Que tenía un grave problema de alcoholismo y a través de meterse en su religión dejó de beber y estuvo ayudando. Buenas noches, amigas, amigos. Una vez más, como todos los lunes a las 8 de la noche, su programa, su Diputado TV, con el tema de adicciones. El día de hoy nos acompaña, como siempre, nuestro psicólogo de cabecera, el licenciado Ramón Vilar. Hola, José. Ramón Vilar. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante en relación con las preguntas que nos hacen favor de mandarnos, sobre el aspecto espiritual y el aspecto religioso en la prevención de las adicciones. Obviamente nosotros sabemos que los que tienen, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, algunos problemas de adicciones, nos damos cuenta con cierta preocupación que están inmersos en un mundo muy especial, muy de ellos, que no permiten que entre el aspecto religioso, el aspecto espiritual. Entonces vamos a ver aquí algunas experiencias de personas que tuvieron el problema o tienen el problema y que sin embargo a través de canalizar el aspecto espiritual y el aspecto religioso a este tipo de problema han tenido alguna solución a ellos, o por lo menos han detenido hasta cierto punto el problema de las adicciones. En ese tenor quisiera preguntarle a Ramón, como psicólogo, ¿hasta qué punto puede intervenir
un aspecto de despertar espiritual en las personas que tienen este tipo de problemas. El programa de Alcohólicos Anónimos nos habla de un despertar espiritual, que es un despertar de conciencia de la persona que presenta una adicción, concretamente el alcoholismo, en el caso de Alcohólicos Anónimos, con ese mundo espiritual que llega a ellos, y que muchos inclusive han cambiado su religión, sus creencias, y se han metido